Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 10. La mansión congelada. Parte 1. Resumen. Bueno, poco a poco nos acercamos a la meta del primer arco. Espero que sigan conmigo y quieran ver cómo termina todo. Además, Falal revisó este capítulo. Gracias por tu ayuda. Texto del capítulo. Ya era de noche afuera cuando Subaru Natsuki estaba sentado en su habitación, estudiando pensativo la lista de cosas que necesitaba preparar para la próxima cita. Por fin había acordado un día específico para llevar a Emilia a su primera cita real. El primero, pero definitivamente no el último. Cuando Emilia pruebe las legendarias técnicas de cortejo de la familia Natsuki, transmitidas de generación en generación. Se levantó de un salto, adoptando su pose característica de golpeándose el pecho, intentando encender la familiar fogata de alegría que sentía en su interior. Vamos. Siéntelo. Siente la victoria. Sin embargo, cuando finalmente se fijó la fecha, no sintió la oleada de alegría que esperaba. Claro que estaba feliz. Estaba emocionado y decidido a que esta fuera la primera cita perfecta para Emilia, una que recordaría toda su vida. Gracias a sus contactos con las fuentes más informadas de la zona, también conocidas como los jóvenes locales, incluso había encontrado el lugar perfecto. Un hermoso prado florido. Todo parecía encajar a la perfección. Y, sin embargo, Subaru no sentía la misma euforía que lo embargó semanas atrás cuando Emilia aceptó salir con él. Era como si este evento hubiera pasado de ser su objetivo final a una mera formalidad, una promesa cumplida. Sí, aún lo anhelaba. Pero ¿acaso no era este evento la razón por la que había muerto una y otra vez? Y ahora por fin estaba a su alcance. Entonces, ¿por qué no estaba rebosante de felicidad y anticipación, como en los bucles anteriores? ¿Qué tonterías me pasan por la cabeza? Se supone que debería ser feliz. Esto es lo que quería. ¿Por qué? Su voz se apagó. No sabía qué pensar. ¿Será porque todos sus esfuerzos porque Emilia lo viera en serio, como algo más que un niño ingenuo, habían fracasado? Por un lado, su actitud era dulce e increíblemente linda, pero cuando la persona que te gusta no te ve como un hombre, hiere tu orgullo. Pero esta cita, podría ser su oportunidad de finalmente triunfar. De demostrarle a Emilia que iba en serio con ella. O quizás, la razón era más profunda. Más aterrador, pensó el chico. ¿Y si era miedo? ¿Miedo a que algo terrible sucediera? Al fin y al cabo, sus muertes en la mansión habían comenzado justo después de que convenciera a Emilia para la cita. Subaru ni siquiera se dio cuenta de que le temblaban las manos. Sí, superó ese obstáculo, pero el miedo persistía. ¿Y si la cita se daba, pero luego él moría y el bucle volvía a empezar? ¿Y si todos los momentos felices compartidos con Emilia en el campo de flores desaparecían, olvidados por todos menos por él? Aunque lo recreara todo hasta el último detalle, simplemente no sería lo mismo. El aterrador pensamiento lo agarró con tanta fuerza que, mientras intentaba doblar la lista con manos temblorosas, la dejó caer al suelo. Bueno, basta de darle tantas vueltas. Si no paro, no dormiré nada y seguro que lo arruinaré todo mañana. Tras respirar hondo y negar con la cabeza, Subaru decidió firmemente no abrumar su mente con asuntos complicados como los caprichos del corazón o el temor existencial en plena noche. Era hora de dormir. La noche se había vuelto inesperadamente fría, así que Subaru decidió dormir en chándal para no resfriarse. Lo último que quería era enfermarse justo antes del gran día. Tumbado en la oscuridad, aún sentía un leve temblor en los dedos. Mañana será bueno, tiene que ser bueno. Se repetía con terquedad, hasta que un sueño inquieto finalmente se apoderó de sus pensamientos. Esa noche, las pesadillas regresaron. Una mano esculpida por sombras vivientes persiguió al joven por la mansión. Intentó destrozarle el corazón, arrastrarlo de vuelta al pasado, despojarlo de todas sus victorias y obligarlo a revivir esa primera semana en este mundo una y otra vez, para que jamás conociera la paz ni la felicidad. Todo lo que Subaru pudo hacer fue correr, consumido por el miedo, buscando desesperadamente una salida.
En un último acto de desesperación, gritó, esperando que alguien lo oyera. Y ese grito fue lo que lo despertó. Se incorporó de golpe en la cama, jadeando, sin comprender del todo que solo había sido un sueño. El sudor le pegaba el pelo a la frente, el corazón le latía con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Tardó varios segundos en recuperarse. Cama. Habitación. Caja fuerte. Solo un sueño, otra pesadilla, Subaru-kun. La voz, suave y preocupada, vino desde su izquierda. Solo un sueño, dijo con voz áspera, secándose el sudor de los ojos. La familiaridad del tono se notó un instante después. Giró la cabeza bruscamente. Espera, Ren. Efectivamente, sentada en la silla junto a su cama, estaba la preocupada criada de cabello azul. ¿Qué haces aquí tan temprano en la mañana? Ren vino a despertarte, pero dormías tan plácidamente, no quiso molestarte y decidió dejarte descansar un poco más. La chica mintió sin rastro de vergüenza. Ram ya la había sorprendido unas cuantas veces sentada junto a la cama de Subaru, observando su rostro pacífico mientras dormía. Las advertencias de su hermana habían sido severas. Si Barusu despierta y te encuentras echando como un espectro, pensará que estás tramando su muerte, o peor aún, que eres un bicho raro. Ten un poco de dignidad, Ren. Así que Rem había ideado esta coartada. Lista para cualquier momento. También había retrasado discretamente la hora de despertar de Ram un poco más de lo habitual. De todas formas, Nee-sama odia madrugar, así que esto es mutuamente beneficioso. Se dijo a sí misma. Pensar en su propia inteligencia le infundía un ligero orgullo. Ahora tengo 10 minutos más. 10 preciosos minutos de comunión silenciosa, observando el subir y bajar de su pecho, el leve aleteo de sus párpados, la absoluta vulnerabilidad de su descanso. No podía explicar por qué le gustaba tanto observar su rostro dormido. Quizás se debía a su vulnerabilidad. Mientras dormía, se veía tan tranquilo. Cuando se quedó dormido en el regazo de Emilia-sama al tercer día en la mansión. Fue esa misma escena la que sembró la duda en Rem. ¿Estaba realmente conectado con el culto de la bruja? Parecía tan inocente, tan tranquilo, nada que ver con los fanáticos enloquecidos con los que se había topado antes. Esa duda fue lo que la hizo creer en él aquella fatídica noche, cuando corrió al bosque lleno de bestias para salvar a un grupo de niños apenas conocidos. Como resultado, esa semilla de duda se había convertido en una flor de felicidad, una que Rem ahora experimentaba a diario con solo mirarlo. Verlo dormir era más que una simple observación, un ritual. Cada respiración silenciosa que él tomaba era una reafirmación de la decisión que ella había tomado, un recordatorio viviente de la inesperada y radiante felicidad que él había traído a su mundo, antes anodino. Entonces, ¿con qué estabas soñando?, preguntó, decidiendo cambiar de tema. Algo que podría volverse real si hablo de ello, respondió Subaru juguetonamente, pero honestamente, esperando que ella no presionara más. Se movió, arrebujándose en la manta, y fue entonces cuando lo notó. Una profunda y persistente incomodidad. El aire de la habitación no solo era fresco, sino frío. Oye, Ren, ¿no crees que hace un poco de frío aquí?, preguntó, abrazándose y temblando, a pesar de haber dormido completamente vestido. Sí, un poco. Las mañanas pueden ser frescas. Le dedicó una pequeña sonrisa alentadora. Buena observación, Subaru-kun. Subaru encorvó los hombros y volvió a temblar, pero luego se sacudió y se levantó de la cama, frotándose las palmas de las manos vigorosamente. Bien. De acuerdo. Quítatelo de encima. Se frotó las palmas con fuerza. La fricción apenas generaba calor contra el frío intenso. Hoy es el gran día. No hay tiempo para congelarse ni preocuparse. Dio un paso hacia la puerta, pero se detuvo al sentir un suave toque en el brazo. Rem había tomado su mano con cuidado. Sus dedos eran sorprendentemente cálidos, como pequeños calentadores de manos. Tienes las manos muy frías, dijo suavemente, apretando suavemente sus dedos. No solo le tomó la mano, sino que la envolvió con suavidad. Había tal cariño genuino en su voz, que Subaru se quedó paralizado por un instante. El contacto físico con la chica de cabello azul había empezado a tener un efecto extraño en él últimamente.
Se paralizaba como un conejo mirando a una serpiente. Un torbellino de pensamientos explotó en su cabeza. Una voz le recordó que no era Emilia, en el fondo, algo a la vez perturbador y dulce brilló, y sus dedos, traicioneros, se negaron a soltarse de su cálido abrazo. En algún lugar, en lo más profundo de su conciencia, anhelaba ceder y tomar la iniciativa. Al final, fue Rem quien lo salvó del punto muerto. Vamos a la cocina. Te prepararé un té caliente para calentarte, Subaru-kun, dijo con una sonrisa amable, sin soltarle la mano. En cambio, le dio un apretón tranquilizador y un tirón suave e insistente hacia la puerta. Ren, si no fueras un demonio, diría que eres un ángel de verdad. Respondió agradecido, dándose cuenta de repente de cuánto necesitaba esa simple calidez humana para ahuyentar la pesadilla. Incluso el frío de la habitación parecía ahora menos importante. En la cocina, los dos sirvientes preparaban el desayuno juntos con calma. Rem se movía con serena eficiencia, atendiendo las ollas con una elegancia que convertía incluso los ingredientes más sencillos en algo divino. Subaru, situado en el mostrador lateral, había asumido la tarea de pelar patatas con la destreza de quien no solo inventó la herramienta que ahora usaba, sino que se enorgullecía de ella. Qué raro, justo ayer el sol ardía con tanta fuerza que podías escurrir la camisa. Que la temperatura bajara tanto de la noche a la mañana es realmente impresionante. Murmuró Subaru para sí mismo, mirando a Rem. Todavía llevaba su uniforme de verano habitual, un conjunto ligero de manga corta, demasiado fino para el clima. Se suponía que la mirada de Subaru debía centrarse en el diseño del atuendo, solo para criticar su inadecuación para la temporada, pero de alguna manera, y sin querer, juró, su atención se detuvo un segundo más de la cuenta en el suave subir y bajar de su pecho bajo la tela. Ah, si Ren dijera que tiene frío, podría abrazarla por detrás para calentarla. Una fantasía presumida cruzó la mente de Subaru, una por la que se castigó de inmediato con una bofetada mental, reprendiéndose por pensar como un jovencito de 17 años, excitado y virgen. En otras palabras, por ser él mismo. ¿No tienes un uniforme más abrigado? Dudo que estés cómodo con esa ropa. Nos ponemos nuestros uniformes de invierno cuando llega el frío de verdad. La tela es más gruesa y está forrada de algodón. Es muy abrigada, respondió Ren con un dejo de orgullo en la voz. Por alguna razón, Subaru asumió al instante que Ren había cosido los uniformes ella misma y quedó muy satisfecho con el resultado. No podía evitar alegrarse de que, últimamente, Ren hubiera empezado a valorarse más. Lo decía en serio. Durante las últimas semanas, había observado un cambio pequeño pero constante en Ren. Aunque todavía inclinaba la cabeza demasiado rápido después de un paso en falso, ahora había más momentos en los que alzaba la cabeza y aceptaba los elogios, como la luz del sol deslizándose entre las nubes. Quizás fue el experimento con mayonesa. O quizás las clases nocturnas, donde ella le enseñaba pacientemente a escribir bien mientras él la elogiaba como una maestra maravillosa. Sea cual sea la razón, le hacía feliz verla brillar un poco más cada día. Lo más probable es que sea todo lo anterior. Aún así, eso no responde a la pregunta de por qué las hermanas no se han puesto uniformes más abrigados. En serio, si ya hace tanto frío, quizás deberías pedirle permiso a Roski para usar los uniformes más abrigados. O si te resulta incómodo, puedo hacerlo yo. Está bien. Nesama y yo ya estamos acostumbrados. No hay necesidad de molestar a Rosoal-sama por algo tan trivial. Subaru se encogió de hombros, poco convencido. Supongo que solo me preocupa que te resfríes, nada más. Por cierto, ¿dónde está Rama ahora mismo? Preguntó, dándose cuenta de lo que le había estado preocupando desde que empezaron a preparar el desayuno. Nesama dijo que no quería salir de debajo de la manta por el frío. Se levantará más tarde. Subaru estaba a punto de expresar justificadamente su indignación por la pereza ilimitada de la hermana mayor, pero la preocupación cruzó su mente. ¿Qué pasaría si ella se estaba sintiendo débil nuevamente, como recientemente? Espera un segundo, ¿no será otro ataque de debilidad? Su voz se volvió seria y frunció el ceño con preocupación. Tras pasar tanto tiempo con las hermanas durante las últimas semanas, en diversas situaciones, había llegado a comprenderlas mucho mejor.
Incluso se dio cuenta de que tras la fachada orgullosa e inquebrantable de Ram se escondía una niña frágil con graves problemas de salud. No sabía exactamente qué padecía, pero estaba seguro de que tenía algo que ver con su cuerno roto. No te preocupes, Subaru-kun. Nee-sama está bien. Solo le disgusta el frío y quiere quedarse bajo las mantas un rato más. Dijo con los ojos brillantes de genuina gratitud. Sin embargo, su sonrisa desapareció en el momento en que Subaru se cruzó de brazos y declaró: espera un segundo. Acabas de decir que estás acostumbrada al frío. Si está bien, ¿qué derecho tiene a quedarse en la cama mientras nos matamos trabajando? Voy a explicarle claramente que una sirvienta tiene que trabajar con calor, nieve o cualquier otra cosa. Vamos, Ren. Es hora de despertarla. Pero Nee-sama trabaja duro todos los días. No pasa nada si duerme un poco más. Ren puede hacer un poco más hoy. Sin piedad para la pereza. Declaró dramáticamente, señalando hacia el pasillo como un comandante que reúne a sus tropas. Salgamos. Pasó un instante y luego Ren se rindió con un pequeño y cariñoso suspiro. Si esa es tu decisión, entonces Ren te seguirá. Dijo con silenciosa admiración, poniéndose detrás de él. Esta firmeza y confianza en su postura despertaron una oleada de alegría en la chica, junto con otras emociones más profundas. Este era el confiado Subaru-kun que tenía el honor de presenciar. Si tanto deseaba ver a su hermana, ¿cómo podría ella negarse? Sonrojada, Ren siguió a Subaru, que refunfuñaba en voz baja, imaginando cómo terminaría la situación. Imaginó a Subaru abriendo la puerta de la habitación de su hermana y encontrándola desesperadamente intentando abrigarse bajo las mantas, y cómo irían las cosas a partir de ahí. Ren no se atrevió a imaginarlo. Caminando con seguridad por los tranquilos pasillos de la mansión, Subaru se preparaba mentalmente para impartir justicia divina sobre la mismísima suma sacerdotisa de la procrastinación, Ram. A cada paso, imaginaba a los dioses de la diligencia y el orden doméstico mirándolo con orgullo. No sé si existen, murmuró, pero si hay dioses del trabajo duro en este mundo, que se sepa. Yo, Subaru Natsuki, estoy listo para ser su humilde avatar. Al menos por esta vez. Solo denme la palabra. Detrás de él, Ren lo seguía con pasos mesurados y una sonrisa divertida, su presencia tan tranquila y serena como siempre, un ancla para su energía ilimitada. Ram ya elude sus deberes cada vez que puede. Resopló Subaru, mirándola. Y ahora ha decidido faltar al trabajo solo porque hace un poco de frío. ¿En serio? ¿Qué va a hacer cuando llegue el invierno? ¿Hibernar hasta la primavera? Nada de eso. Nee-sama solo tarda un poco más en despertarse cuando hace frío. No es un problema, respondió Ren con calma, comprobando el estado de su hermana a través de su conexión mental. Por lo que podía ver, Ram simplemente disfrutaba de su sueño. Mira, lo entiendo perfectamente, continuó Subaru. Que mimes a alguien es como un bocado de cielo. Te lo digo por experiencia. Pero vamos, Ren, esa actitud solo la vuelve más perezosa. Si estuviera enferma de verdad, no le diría ni una palabra, pero quedarse así en la cama es una vergüenza para el buen nombre de los sirvientes. Ren ladeó la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. ¿Quién hubiera pensado que en menos de un mes empezarías a sonar casi como Frederica-san? No sé si eso es un cumplido o una acusación. Sí. Tú también no, soltó una risita suave, y aunque el sonido fue fugaz, reconfortó el ambiente entre ellos. Sabía bien que Subaru se preocupaba de verdad por su hermana. Si Ran no se encontraba bien, no dudaría en sentarse a su lado, traerle su medicina e insistir en que descansara lo necesario. Esa parte de él, honesta, compasiva y ferozmente leal, era lo que ella realmente apreciaba. Aún así, a juzgar por sus palabras, era evidente que aún desconocía cómo era realmente la vida de su querida hermana. La forma en que su cuerno roto la afectaba, no solo en su magia, sino también en su salud, en su espíritu, en la forma en que se mantenía erguida con orgullo, incluso cuando sus fuerzas flaqueaban. Ren lo había sentido en carne propia a través de su vínculo. Los dolores que Ram nunca expresó, el agotamiento enmascarado tras palabras duras y una postura segura. Quería contárselo a Subaru. Ayudarlo a verlo todo. Pero no lo hizo.
Si Ram no había decidido decírselo aún, era su decisión. Y Ren la respetaría. Quizás fuera orgullo. Quizás fuera miedo. O quizás, solo quizás, Ram quería a alguien que no la viera como alguien rota. Y si Subaru iba a ser esa persona, tenía que ser bajo los términos de Ram. Al poco rato, se encontraron ante la modesta puerta de madera que conducía al dormitorio de Ram. Subaru irguió los hombros, con el mismo aire de un caballero ante la guarida de un dragón. Muy bien, es hora de ver si nuestro demonio local de la pereza ha decidido regresar al mundo de los vivos. Llamó 2 veces a la puerta. No hubo respuesta. Miró a Ren, pidiendo ayuda en silencio. Ella asintió, dio un paso adelante y abrió la puerta. Dentro de la habitación, ahora familiar, la mirada de Subaru se dirigió de inmediato a la cama, donde un visible montón de mantas ocultaba claramente a alguien durmiendo completamente enterrado debajo. Aunque su ira aún latía, Subaru comprendía a la perezosa criada. Si fuera por él tampoco querría levantarse de la cama, no con el frío que llenaba la habitación. Su plan inicial había sido cruzar la habitación a grandes zancadas, agarrar la esquina de la manta y arrancarla con un gesto rápido y dramático, como un mago que revela una sorpresa. Pero su creciente tacto y sentido común le recordaron rápidamente que las chicas, y Ram sin duda estaba en esa categoría, podían dormir solo en ropa interior o camisón. Una vaga sospecha le asaltó. Si seguía adelante con su plan y Ram despertaba, su reacción podría ser mucho menos agradecida que el aplauso que había imaginado en broma. Al contrario, podría terminar de forma mucho más explosiva. Así que optó por actuar con firmeza y determinación, pero también con diplomacia, comenzando desde una distancia prudencial, justo en la puerta. Oye, Ram. Esta es tu llamada de atención oficial. Salió el sol, el desayuno no se va a cocinar solo, y algunos de nosotros sí nos preocupamos por las responsabilidades matutinas. El montón de mantas no se movió. Parecía que la chica demonio simplemente se había dado la vuelta, ignorando sus gritos. Ram. O te levantas solo o te saco de la cama a rastras. Amenazó, con un tono cada vez más insistente. Seguía sin haber respuesta. El único cambio fue que el montículo pareció encogerse ligeramente. Había encogido las piernas. Si creía que estaba fanfarroneando, claro que no conocía muy bien a Subaru Natsuki. Temblando de frío y calculando de qué lado estaba acostada, Subaru se acercó a la cama y empezó a bajar la manta para dejar al descubierto la cabeza de la sirvienta perezosa. A pesar de cierta resistencia, logró apartar la manta lo suficiente como para revelar un rostro hermoso pero extremadamente disgustado, con los ojos cubiertos por el flequillo de su cabello rosa. Subaru incluso respiró hondo, listo para desahogarse. Su opinión sobre ella, su comportamiento orgulloso, su cuestionable ética laboral y el hecho de que no tenía precisamente el tipo de busto que le permitiera esperar que todos los demás hicieran su trabajo por ella. Pero esas palabras justas y completamente justificadas se le quedaron atrapadas en la garganta. Porque antes de que pudiera pronunciar una sola línea, la supuesta bella durmiente abrió los ojos y lo miró fijamente. Y esa mirada era tan distinta del carnero que conocía como el de Reynard. Dulce, suplicante, femenina. Una mirada que haría que todos los cachorros del universo se pusieran verdes de envidia. Por favor, solo 5 minutos más, susurró, y había una súplica tan desesperada en su voz, que Subaru inmediatamente se sintió como un monstruo. Sintió que su determinación se desvanecía. Le flaquearon las rodillas, le tembló ligeramente la mano, y la ira que hacía unos momentos hervía en su interior se desvaneció como el aire de un globo que se desinfla. Esperaba gritos de indignación, una lluvia de insultos, caramba. Incluso miradas asesinas, pero no esto. Este fue un golpe bajo para el que no estaba preparado. ¿Quién eres? ¿Qué le has hecho a Ram? Preguntó sin pensar. Hace frío afuera, murmuró, con las pestañas temblorosas. A Ram no le gusta el frío. Deja la brigada, solo un poco más. Cada palabra era una pequeña daga que se clavaba en su conciencia. Había llegado como un defensor de la disciplina, pero ahora parecía el villano, el atormentador de criadas indefensas, el matón de las chozas de mantas. Desesperado por refuerzos, miró a Rem.
Estaba cabizbaja, con los ojos ocultos tras el flequillo, los labios apretados en una fina línea y las manos agarrando el dobladillo de su uniforme. Por razones que él no comprendía, la chica estaba visiblemente tensa y parecía completamente indiferente a lo que ocurría. Genial. Los refuerzos han desertado, pensó con amargura. En esta batalla estaba completamente solo. Y no tenía ni idea de cómo ganarla, o siquiera de cómo mantener su posición, sobre todo porque el despiadado ataque de ojos de cachorro no daba señales de ceder. Subaru podía considerarse con razón un hombre que no sabía cuándo rendirse. Era demasiado testarudo para eso. Gracias a esa testarudez, incluso estaba allí, soportando el aura de ternura asfixiante que irradiaba la única persona de la que jamás habría sospechado que fuera capaz de parecer tan vulnerable y dulce. Cualquier otra. Emilia, Ren, Beako, Roswell. Incluso, Dios no lo quiera, Elsa, sí, Elsa, estaría más dispuesto a creer que tenía un lado tan vulnerable. Pero Ram. Y, sin embargo, este joven, con su terquedad inhumana, retrocedía, retrocediendo, incapaz de apartar la vista de aquellas dos gemas rojo-rubí. Ni siquiera se dio cuenta de que había chocado contra la puerta. Encontró el pomo, la abrió y comenzó a salir de la habitación. Aún así, como último recurso, hizo una última declaración. Tanteando la manija, recuperó la poca dignidad que le quedaba. Sé 5 minutos. No más. Vuelvo enseguida, así que prepárense para el ajuste de cuentas. Con esas palabras, cerró la puerta tras él, apoyó la espalda en ella y exhaló profundamente, intentando calmar su corazón desbocado. Ese encuentro lo había dejado conmocionado, con la confianza destrozada. ¿Quién habría pensado que Ram, precisamente, era capaz de blandir un arma tan devastadora? Subaru solo esperaba que la próxima vez estuviera mejor preparado para las sorpresas. Pero maldita sea, realmente se veía tan condenadamente linda, pensó para sí mismo con una sonrisa, apoyando su frente contra la puerta de la habitación, donde, mientras tanto, tuvo lugar un tipo de conversación diferente. En cuanto se cerró la puerta de la habitación, la expresión dócil y suplicante del rostro de Ram desapareció, reemplazada por una de satisfacción y superioridad petulante. Sus ojos rosados, que momentos antes brillaban con inocencia y súplica, ahora brillaban con astucia y autosatisfacción. Ja. ¿Podrías mirarlo? Se hace el confiado, pero al final, solo es Baruzu. Eso le enseñará a intentar robarle a Ram su bendito sueño. Dijo con una sonrisa burlona, acurrucándose aún más en su manta. Su voz sonaba como si acabara de proclamarse victorioso en una gran batalla. Nee-sanma, ¿estás segura de que fue buena idea? Subaru-kun de verdad piensa en ti ante todo, dijo Rem en voz baja, con un deje de preocupación en la voz. Sus ojos azules miraban a su hermana mayor con un toque de reproche, pero también de cariño. Quizás sí. Digamos que su recompensa por ser tan diligente y cariñoso fue ver el lado más adorable de Ram. Respondió la hermana mayor con suficiencia. Sin duda, Nee-sama estuvo simplemente encantadora. De hecho, Rem está un poco sorprendida de que Subaru-kun no se haya subido a tu lado para abrigarte. La menor bromeó con una sonrisa cómplice, encantada de ver cómo su hermana se sonrojaba ante una sugerencia tan atrevida. Ram se giró rápidamente para ocultar su vergüenza, pero Ren ya la había notado. Curiosamente, las emociones que irradiaba Ram no eran del todo negativas. Había un poco de confusión nerviosa, pero también algo más, algo que aceleró un poco el corazón de Ren. HMPH. Como si un cobarde como Baruzu fuera capaz de algo así, la forma más segura de hacerlo ir en desgracia es sugerir que Ram podría intentar besarlo, declaró Ram, como si afirmara un hecho evidente. Pero Ren notó que las comisuras de los labios de su hermana se contraían ligeramente. Parecía que incluso ella había imaginado esa escena por un instante. Y sabiendo eso, ¿sigues pensando que engañarlo así fue lo correcto? Preguntó Ren con voz suave, pero con un claro tono de desaprobación. Ram no te vio intentando ayudarlo, replicó la hermana mayor, cruzándose de brazos y mirándolo con seriedad. ¿O crees que Ram debería haberlo dejado quitarse la manta y armar un escándalo? Ren bajó la mirada levemente, sintiéndose un poco molesta. Sabía que Ram tenía razón.
No se había entrometido, aunque podría haberlo hecho. Pero sentimientos encontrados la atormentaban. Por un lado, no quería interponerse entre su hermana y Subaru. Por otro, no podía evitar sentir curiosidad al observarlos interactuar. Ren no quería tomar partido en una disputa entre Mee-sama y Subaru-kun, se defendió la criada de cabello azul, con la voz un poco más baja de lo habitual. Se sonrojó un poco al darse cuenta de que su excusa no sonaba muy convincente. En otras palabras, disfrutaste muchísimo del espectáculo, dijo Ram con una sonrisa pícara, entrecerrando un ojo. No finjas que no noté cómo te reíste de risa. Rem sintió que sus mejillas se sonrojaban. Intentó mantener una expresión neutral, pero las comisuras de sus labios se crisparon traicioneramente, y pronto la habitación se llenó de su alegre risa. No lo negaré. Para Rem, verlos a ambos fue un verdadero deleite, admitió, tapándose la boca con la mano. Ram se puso las manos en las caderas, inflándose con altivo orgullo. Ja. Eso fue solo un atisbo, apenas una décima parte, del verdadero encanto de Ram. Y solo esto fue suficiente para desarmarlo por completo. Estaba dispuesto a obedecer todas mis órdenes como un perro obediente. Ram debería empezar a usar su belleza más a menudo para que él haga todas las tareas de la casa. Imagínate, Ren. Una mirada sensual y está fregando los pisos. 2 y se va al bosque a buscar ingredientes para el té. 3y. Impulsada por su propia bravuconería, Ram no se dio cuenta de inmediato de que la puerta de su habitación se había abierto de nuevo sin hacer ruido. Al darse cuenta demasiado tarde, se apresuró a subirse la manta hasta la barbilla. Ambas chicas se quedaron paralizadas, con los ojos como platos, al ver a Subaru. Estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, una ceja levantada y una expresión indescifrable, pero la inexpresividad de su mirada decía más que las palabras. «Guau», dijo claramente, con la voz seca como papel de lija. Un silencio denso invadió la habitación. Rem miró sin decir palabra al joven y a su hermana, quien ahora buscaba con dificultad las palabras para escapar de la incómoda situación. «¿Qué tal si fingimos que Ram no dijo nada?», preguntó finalmente, intentando conservar al menos un ápice de dignidad. Su voz era un poco más aguda de lo habitual, y sus ojos miraban a Subaru con ingenua esperanza. Ram le estaba dando a Subaru su mirada más encantadora y deslumbrante. Ram le estaba dando a Subaru su mirada más crítica y desagradable. Tras descubrirse su plan, todos los intentos de escabullirse de debajo de la manta fracasaron estrepitosamente. Incluso pedirle ayuda a Ren fracasó en cuanto Subaru la miró con severidad e insinuó que el desayuno aún no estaba listo. Asustada por el repentino cambio de humor de su amado, la criada de cabello azul salió disparada de la habitación. Y ahora, allí estaba, apenas despierta, profundamente irritada, sometida a la absoluta indignidad de estar en el almacén viendo a Barusu barrer. Deseaba desesperadamente encontrarle defectos al trabajo del mayordomo, solo para desahogar su enfado. Así que inspeccionó el suelo con excesivo escrutinio. Claro que, como Subaru era quien barría, no era difícil detectar imperfecciones. Todavía hay mucho polvo. Barre de nuevo. Barusu, eres un completo inútil. Sin embargo, Subaru no iba a aceptar sus críticas con los brazos cruzados. Apoyado en su escoba, sonrió con suficiencia. ¿Sigues de mal humor? ¿O planeas lanzarme otra mirada adorable para envolverme en tus brazos como un perro? Su tono estaba cargado de sarcasmo, pero el brillo en sus ojos dejaba claro que lo estaba disfrutando mucho más de lo debido. A Ram no se le ocurrió una buena réplica. Por mucho que lo presentara, este fiasco era completamente culpa suya. Había bajado la guardia y se había regodeado demasiado en su victoria. Aún así, no tenía intención de admitir su culpa, y mucho menos de disculparse. Lo único que pudo hacer fue apartar la mirada con un bufido de indignación. De repente, Subaru se tambaleó. Escondido bajo el suelo había un alijo secreto de alcohol caro, probablemente de la abuela de Rosoal, Julia. Mientras Ram especulaba en voz alta sobre su origen, un plan empezó a gestarse en su mente. Uno que les permitiría a ella y a Rem aprovechar el descubrimiento. Un gran obstáculo en todos sus planes anteriores siempre había sido la timidez y la falta de confianza del joven mayordomo.
Cualquier intento físico de acortar la distancia, tanto por parte de Ren como de Ram, se había visto frustrado. La evasiva de Subaru era tan segura como el amanecer. Tocarle la mano. Saltaba 1 metro en el aire. Bromearlo con algo vagamente romántico. Mejillas sonrojadas al instante y balbuceos nerviosos. Era divertido. Pero también un problema. El cumpleaños de las gemelas estaba a la vuelta de la esquina. La excusa perfecta para organizar una fiesta para el personal de la mansión y pedir unas cuantas botellas. Con el ambiente adecuado, unas bebidas y las palabras adecuadas en el momento oportuno, no sería difícil dirigir la conversación hacia el tema deseado. A Ram le gustó mucho la idea. Mientras planeaba mentalmente cómo ella y su hermana atraerían al mayordomo a su trampa, no dejaba de discutir con Subaru, acusándolo de ser un alcohólico en secreto y disfrutando enormemente de su nerviosa respuesta. Fue en ese momento que Emilia entró en la conversación. Para sorpresa de Subaru, y para la envidia de Ram, la semielfa estaba vestida para el verano, como si ignorara por completo la escarcha que convertía cada aliento en una nube de niebla. Parecía completamente impasible ante el frío. Para Ram, que temblaba por dentro a pesar de su orgullo, fue como un insulto personal. Incluso con su resistencia demoníaca, podía sentir el frío hasta los huesos. Con la expresión de un mártir, Ram se vio obligado a soportar el dulce diálogo entre el mayordomo enamorado y la princesa felizmente despistada. Así que para esto me sacaron de la cama, Barusu, que tus futuras citas sean tan estériles como tu sentido común. Sin embargo, en medio del diálogo empalagoso, la mente de Ram captó un detalle. Subaru confesó que nunca había probado el alcohol, a pesar de que Lugunica había comenzado su adultez a los 15 años. No se opuso. Incluso lo sugirió para la cita. Interesante, valía la pena recordarlo. Pero cuando surgió el tema de la cita, Emilia empezó a actuar de forma extraña, inventando excusas torpes. Ram, que la conocía bien, comprendió de inmediato. La semielfa mentía desesperadamente para ocultar su nerviosismo. Ni siquiera el enamoramiento de Subaru pudo ignorar por completo su extraño comportamiento. Fuera cual fuese la causa de su repentino escepticismo sobre la cita, estaba claro que Subaru no debía contar con que sucediera mañana. Y Ram, siendo una chica extremadamente cariñosa y gentil, se apresuró a tranquilizarlo. Emilia-sama tiene asuntos importantes que atender, tan importantes que ni siquiera vale la pena mencionarlos. Y nuestro pobre Barusu es aún menos importante para Emilia-sama que esos asuntos. Ram, en su generosidad, le expresa su compasión. «Tonterías», exclamó Subaru, agitando la mano con energía, como para disipar cualquier duda. Seguro que Emilia-tan espera con tantas ansias esta cita que ni siquiera puede hablar bien de los nervios. Al fin y al cabo, es increíblemente dulce y sincera. Simplemente no sabe cómo expresar sus sentimientos. Por eso está nerviosa. Ram apenas reprimió una sonrisa sarcástica. Cruzó los brazos y, mirando a Subaru con desaprobación, dijo: como de costumbre, cada vez que Emilia-sama aparece, la inteligencia de Barusu se reduce al tamaño de una nuez, al parecer, porque solo la parte pervertida de su mente permanece activa. Lo cual no es sorprendente, ya que constituye la gran mayoría. Emilia-tan es un verdadero ángel. Ni siquiera pienso en ella. Es pura e inocente, como el rocío de la mañana. Ram suspiró, dándose cuenta de que era inútil seguir discutiendo. ¿Y de verdad sigues esperando que la cita sea mañana?, preguntó con suavidad, intentando llevarlo a la conclusión obvia. Subaru se quedó paralizado por un instante. Su confianza flaqueó ligeramente y se quedó pensativo durante unos segundos. Obviamente, las dudas también lo atormentaban. Comprendía que el comportamiento de Emilia era extraño y eso le generaba preguntas. Pero Subaru era demasiado terco y había esperado demasiado tiempo para este día. No podía rendirse. «Claro que sí», declaró finalmente, aunque en su voz había menos certeza y más esperanza. «Emilia tan solo está un poco nerviosa, eso es todo. Mañana todo será perfecto, estoy seguro». Ram no refutó nada. Entretenerlo ahora solo consolidaría su terquedad. En cambio, señaló con desdén la escoba apoyada en la pared, con una sonrisa penetrante. «Barre más rápido, Barusu. Hoy tienes doble trabajo».
Después de todo, añadió, con una dulzura en la voz que se tornaba empalagosa. Sin duda, mañana te espera un gran interludio romántico. Al día siguiente, la helada arreció aún más, e incluso Subaru tuvo que sugerirle a Emilia que la pospusieran. Emilia, para su decepción, aceptó con alivio. Había llegado el tercer día de la inusual ola de frío. Subaru se despertó con hielo en la nariz, y su habitación estaba cubierta por una fina capa de escarcha. El frío le calaba los huesos, y ni siquiera bajo una manta cálida había escapatoria. Ya no se podía achacar a las peculiaridades del clima local. Incluso Ren parecía sorprendida por el clima. Lleva el uniforme de invierno, ese es el testimonio definitivo. Pensó el mayordomo congelado, con la mente lenta como engranajes congelados. Luchó por doblar los dedos inertes, como marionetas de madera a la deriva. Subaru estaba sentado en la cocina, temblando como una hoja, intentando desesperadamente entrar en calor. Sus manos aferraban una gran taza de té caliente, cuidadosamente preparado por la criada de cabello azul. El vapor tibio que emanaba de la bebida parecía impotente ante el frío gélido que se había apoderado de la mansión. Ren, que solía estar cerca en momentos como este, estaba ausente. Había dicho que necesitaba traer algo para calentarlo. Esa sola declaración conmovió a Subaru. Ya la imaginaba regresando con algo como una manta abrigada o quizás incluso una botella de agua caliente. Aunque, por mucho que intente convencerme de lo contrario, mi cuerpo no se calienta mucho. ¿Llegará su atención solo para encontrar un monumento a la escarcha con la forma de Natsuki Subaru? Pensó con tristeza, tomando otro sorbo del té que se enfriaba rápidamente. Los minutos se hicieron dolorosamente largos. Subaru empezó a preguntarse si se había congelado tanto que ya ninguna preocupación podría salvarlo. Ah, si tan solo pudiera usar magia de fuego como Rosal, suspiró, recordando inmediatamente sus lamentables intentos de controlar el maná. Subaru aprovechó su tiempo libre para reflexionar sobre los últimos días. Sin duda, fue el mal tiempo lo que provocó el aplazamiento de la tan esperada cita. Pero incluso Subaru, que se consideraba un poco torpe, vio claramente cómo Emilia fingía torpemente estar molesta por tener que retrasar su cita. Al contrario, disimuló tan mal su alivio que una desagradable duda empezó a atormentar a Subaru. Un pensamiento desagradable lo siguió. ¿Y si lo hizo ella misma? Solo para tener una excusa para no ir a ningún lado con él y no quedar mal. Al fin y al cabo, usa magia de hielo. El pensamiento era desagradable, pero no tan fácil de desechar. Sin embargo, Subaru descartó la idea casi de inmediato. Se negaba obstinadamente a considerarla más que un nuevo brote de paranoia, una sombra que se había convertido en su desagradable compañera desde sus intentos por sobrevivir en la mansión. Sabía que se había vuelto propenso a sospechar excesivamente, sobre todo después de todas las pruebas que había soportado. Y aunque Emilia actuaba de forma extraña, no podía permitir que sus pensamientos oscurecieran su imagen. Es solo mi paranoia. Se tranquilizó, mirando por la ventana el paisaje nevado. Emilia tan jamás haría algo así. Es amable y honesta, y si no quisiera ir a la cita, me lo diría directamente. Pero a pesar de todos sus intentos por calmarse, Subaru no podía librarse del todo de la inquietud. Comprendía que su relación aún era frágil, y cualquier detalle podía herirlos o ponerlos en una situación incómoda. Quizás Emilia sí se sentía incómoda, pero no sabía cómo decírselo. O tal vez tenía sus propias razones que él ni siquiera había imaginado. Sus sombríos pensamientos fueron interrumpidos por el regreso de Ren. Y con ella trajo. ¡Guau, qué manta! Es como el doble de grande que la mía. A Subaru le castañetearon los dientes de sorpresa al ver la gran tela cálida que llevaba Ren. Eso es porque Ren la cosió ayer con 2 mantas separadas. Subaru-kun, eres muy observador. Ren está impresionada. Una manta era de Ren y la otra de Neesama. Ahora es lo suficientemente larga para que las 3 nos abriguemos y nos mantengamos calientes. Suena genial. Pero me sorprende mucho más que Ram haya aceptado dejar su manta. Dijo el mayordomo, aún castañeteándole los dientes mientras tomaba un gran sorbo del té que se enfriaba rápidamente para que dejara de crujirle los dientes. Neesama se resistía a ceder ni una sola de sus defensas. Pero Ren la convenció de que la causa era digna.
Sus ojos azules se clavaron en los de Subaru, serios e insistentes. Así que, por favor, recuerda ofrecerle compartirlo con ella más tarde. Uno de ellos. Subaru abrió mucho los ojos al oír lo que había oído. ¿Cuántos tiene? Dijiste que estás acostumbrada al frío. Bueno, sí. Cuando hace mucho frío, Rem suele usar el uniforme de invierno, y Nesama se abriga con 5 capas de mantas. Respondió con una sonrisa sincera, como si fuera lo más natural del mundo. Subaru solo pudo mirarlo con la mirada perdida, intentando procesar la información. Claro, murmuró finalmente en su taza de té, tomando un trago vigorizante. ¿Por qué esperaba algo parecido a la normalidad? 5 capas, debe parecer una bola de lana descontenta con el pelo rosa. Raro, suena bastante adorable, la verdad. El pensamiento traicionero se deslizó por sus defensas mentales. Rem rió en voz baja, tapándose la boca con la mano. Subaru-kun, no te rías. Nesama se toma muy en serio su comodidad. Y sabes que tiene razón. El frío no es algo con lo que se pueda bromear. En ese momento, Rosual interrumpió la conversación. Había venido a ver cómo estaban sus subordinados, luciendo un elegante traje aislante forrado de piel. Ocultando sus verdaderas intenciones con bromas amistosas, le insinuó a Subaru que la causa del frío anormal no eran solo caprichos del clima, sino algo dentro de la mansión. Además de indicarle a Subaru la dirección correcta para descubrir la verdad, Subaru también se sintió aliviado al saber que fuera de la finca el clima era normal. Lo que significaba que el campo de flores, elegido como lugar para la cita, estaba a salvo. Llenos de determinación por descubrir qué estaba sucediendo, Subaru y Rem siguieron rápidamente a Rosual. El comedor, al igual que el resto de la mansión, estaba cubierto por una fina capa de escarcha. En la cabecera, Rosual presidía como un monarca yeti satisfecho, abrigado con su extravagante y lujoso conjunto forrado de piel, la imagen de una calidez petulante. A su izquierda, Beatrice se sentaba, bebiendo té con un aire de profunda, aunque ligeramente aburrida, condescendencia, concediendo su presencia a los mortales como un raro favor. Justo frente a ella, Emilia permanecía sentada rígida. A pesar de su vestido de verano, irradiaba un aura de profunda culpa, más fría que el aire ambiente. Sus dedos se retorcían nerviosamente en su regazo. Su cabello plateado parecía absorber la fría luz de la habitación. El artífice de esta miseria helada se sentaba entronizado sobre la mesa. Puck. Con una mirada culpable pero satisfecha, explicaba su periodo de liberación de maná. Siendo el gran espíritu del fuego que prefería la magia de hielo, el exceso de maná que emitía lo convertía en el epicentro de una edad de hielo en miniatura. Para evitar la propagación de la escarcha mágica, Emilia y Beatrice mantuvieron una barrera mágica que atrapaba todo el maná dentro de la mansión. Una estrategia eficaz, con un solo inconveniente. Los habitantes estaban ahora prácticamente encerrados en un refrigerador mágico, transformándose lentamente en instalaciones para la exposición Amanecer en el Bosque Lior. Emilia, completamente inmune al frío gracias a su pacto con Puck, solo ahora se dio cuenta de que Subaru, Ram y Rem corrían un grave riesgo de neumonía. Por lo tanto, se sentó con la cabeza agacha y se disculpó periódicamente. Detrás de ella estaba Subaru, envuelto en la enorme manta de Rem. No lo protegía del frío por completo, pero era mejor que su propia manta. Ram y Rem, como de costumbre, permanecieron en su lugar habitual detrás del señor. Pero mientras Rem mantenía su porte tranquilo y elegante incluso en medio del frío inusual, la hermana mayor no se diferenciaba mucho de Subaru. Envuelta de pies a cabeza en múltiples capas de mantas y con orejeras peludas, temblaba como una hoja. Periodo de liberación de maná. Es la primera vez que lo oigo. ¿Hay algo al respecto en mi libro de magia? Preguntó Subaru. Sí, supongo. Todos los seres vivos tienen una puerta, en esencia. El maná entra por ella, circula y, inevitablemente, el exceso sale. Un intercambio constante e invisible con la atmósfera, de hecho. Dio otro sorbo, y un brillo astuto se dibujó en sus ojos. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Ya que nos ocupa este tedioso tema, dile a Betty, estudiante negligente, ¿qué es Oz? Explícale su función.
Supongo que Betty recuerda claramente tu abismal ignorancia sobre este principio fundamental, no hace mucho. Con estas palabras, miró fijamente a Subaru, quien no entendió inmediatamente qué se esperaba de él. ¿Eh? ¿Ah, qué? ¿Yo, hablar de Oz? Maldita sea, eso es lo que pasa cuando no has ido a la escuela en mucho tiempo. Incluso olvidé qué hacer cuando el profesor pide una respuesta, jeje. Se rió, intentando disimular su vergüenza. Y tendré que ir a la pizarra, oh. Deja de darle largas y dale una respuesta a Betty, o nuestro acuerdo se rompe. Lo interrumpió Beatrice bruscamente, inflando las mejillas con fastidio. Su tono era severo, pero sus ojos reflejaban más irritación que verdadera ira. Subaru inmediatamente se levantó, hizo una reverencia y recitó en el tono más serio que pudo reunir. Por favor perdóname, Beako-sensei. Deja de llamar a Betty con ese título ridículo. Chilló, y un rubor calentó momentáneamente sus mejillas pálidas como el hielo. Entonces, Oz es algo así como un recipiente para el alma, donde se almacena nuestra energía vital. Y también recoge el maná que absorbemos de la atmósfera a través de nuestras puertas. Como una batería viviente de energía mágica, terminó, mirándola expectante, esperando que su analogía fuera válida. Esa última comparación no tiene sentido porque nadie ha oído hablar de ningún Bataris, pero en general tu respuesta es correcta. Aunque todas las criaturas liberan maná, el problema de la liberación de maná solo ocurre en unas pocas cuyo tiene una capacidad excepcional. Como Bubi, por ejemplo. Felicidades, supongo que no perderás el privilegio de aprender de Betty ahora. Gracias por su preocupación, Beako-sensei. Y deja de llamarme Beako-sensei. Le gritó una vez más. De los demás, excepto de Ram, salieron risas satisfechas ante esta escena. Excelente respuesta, Subaru-kun. Rem está impresionada. De verdad, la demostración de Bebarusu de tener incluso la capacidad básica de aprender algo nuevo es impresionante. Hoy estás más alerta que de costumbre, Nee-sama. El frío es tu debilidad. Replicó Subaru. Helada hasta los huesos, pero no hasta su orgullo, la criada, congelada, defendió cualquier ataque dirigido a su imagen. ¿Qué es debilidad? ¿Qué es fuerza? Esas cosas son subjetivas. Ram no se limita a categorías tan estrechas. Entonces, resulta que Pug libera gases mágicos, y por eso hace tanto frío aquí, dijo Subaru, distraído de la criada temblorosa. Sí, exactamente eso. Perdona que intentara ocultarlo, confirmó Emilia con su habitual mirada de culpa. Una forma molesta de aliviar el estreñimiento, ocurre con frecuencia. Aproximadamente una vez al año. Cuando Lia y yo vivíamos en el bosque, fui eliminando poco a poco los excesos, pero en la mansión no me permití ningún extra, y aquí están las consecuencias. Uy. Bueno, la imagen está bastante clara. Puck acumuló maná y empezó a liberar gases lentamente. Emilia intentó ocultarlo sin mucho éxito, pero con una ternura increíble. Beatrice las ayudó colocando una barrera que impidió que el maná escapara de la mansión. ¿Sabes? Puck y yo lamentamos mucho haberte causado tantos problemas. La verdad es que, como el resfriado no me afecta en absoluto, no me di cuenta de lo pesada que podría ser para quienes me rodean. Parece que aún me queda mucho camino por recorrer antes de ser digna de ser gobernante. Y empezaba a creer que tenía talento para mentir. La princesa hizo un pequeño puchero, algo ofendida por sus propias palabras. Al ver esto, Subaru solo pudo sonreír cálidamente. Emilia-tan, no te lo tomes como algo personal, pero no tienes el más mínimo talento para mentir. Claro, no es una gran cualidad para un futuro rey, pero como persona, te coloca en un nivel de virtud inalcanzable. En cuanto a tu insensibilidad al frío, ¿a qué se debe? ¿Es parte de tu herencia élfica? Ay, no. La razón es que tengo un contrato con Puck. Me protege de las fluctuaciones de temperatura propias de un espíritu de fuego. Entonces, si hago un contrato con un espíritu de fuego, no tendré que temer ni al calor ni al frío. ¡Genial! Tengo que redoblar mis esfuerzos en las clases con Beako-sensei. Exclamó Subaru, con los ojos brillantes de entusiasmo y una amplia sonrisa iluminando su rostro.
Ya se imaginaba caminando con ropa ligera incluso en la helada más intensa, sin sentir ninguna molestia. «Deja de llamar así a Betty», repitió la chica espíritu, pero esta vez su voz carecía de su habitual descaro y emoción. Al contrario, lo dijo con calma y naturalidad, como si no le interesaran en absoluto los planes de futuro de su alumna. «Sí, creo que es posible. Lo estás haciendo muy bien, Subaru. Creo que podré ayudarte con la práctica en el futuro. Solo pensar en practicar con Emilia Tan ayuda a mi cuerpo a combatir este resfriado». Subaru Natsuki. ¿Qué descaro tienes al decir esas cosas de mi hija en mi presencia? ¿Acaso planeas hacerle algo inapropiado a mi querida Emilia? Gruñó Puck amenazante, levitando sobre la mesa y acercándose lentamente al joven asustado. Su pequeña figura irradiaba un poder enorme, y sus ojos ardían con una luz fría. Ni en mis pensamientos. Ve bueno, quizás fugaz, puramente hipotético, absolutamente respetuoso, Su voz se apagó al bajar la mirada. Desde el suelo, gruesas bandas de hielo brillante y frío se habían deslizado por sus piernas a una velocidad aterradora, cubriéndolas desde el tobillo hasta la rodilla con un cristal sólido e inflexible. No sentía los pies. ¡Ah! ¿Por qué tengo las piernas congeladas? Puck, esto no tiene gracia. Eso es para que te quedes quieto mientras decido qué hacer contigo. Debería congelarte y destrozarte la virilidad, o convertirte en una estatua de hielo y cortarte la cabeza. Señoría, le pido clemencia. Es solo porque su hija es tan hermosa. Balbuceó el mayordomo, que se estaba congelando rápidamente. Súplica denegada. Y qué atrevimiento intentar culpar a mi querida Lia. Ahora cállate y acepta tu gélido destino, mortal lujurioso. Puck. La voz de Emilia atravesó la gélida tensión mientras se ponía de pie. La chica vacilante había desaparecido. En su lugar se alzaba una figura imponente, con ojos color amatista llameantes. Te prohíbo estrictamente que le hagas daño a Subaru. Detén esto de inmediato. Elia. Balbuceó Puck, momentáneamente desanimado, con su aura gélida titilando de sorpresa. ¿Qué pasa con ese tono? No me digas que mi dulce y obediente hija está entrando en su fase rebelde. Puck. Creo que te dije que pararas. Quítale el hielo de las piernas a Subaru. Ahora mismo. Repitió Emilia con voz autoritaria, sin lugar a objeciones. Puck se quedó paralizado un instante, con la mirada fija entre Emilia y Subaru, y luego de vuelta. Era evidente que no esperaba semejante giro de los acontecimientos. Finalmente, suspiró. Un leve movimiento de su pata, y los gruesos grilletes de hielo que sujetaban las piernas de Subaru se convirtieron al instante en brillantes copos de maná inofensivo, desapareciendo en el aire gélido. Está bien, murmuró Puck, inflando un poco las mejillas. Pero solo porque insistes, Lia. Gracias, Emilia Tan. Me salvaste la vida. Otra vez, exclamó Subaru aliviado, frotándose las piernas entumecidas. Te prometo que intentaré no decir nada así, en voz alta. Subaru. Emilia lo miró fijamente, aunque la preocupación en sus ojos superaba el reproche. Por favor, ten cuidado. No entendí del todo la insinuación, pero la reacción de Puck me dice que fue una tontería inapropiada. ¿Y tú, Puck? Volvió su mirada autoritaria al espíritu, basta de reacciones desproporcionadas. Sin amenazas, sin congelar extremidades. En realidad no iba a hacerle daño, Lia, le aseguró Puck, adoptando un aire de inocencia herida que rápidamente se transformó en sospecha. Sus ojos zafiro se entrecerraron al mirar a Subaru. Solo era una táctica necesaria para asustarlo. Mantenerlo a raya. Pero esta nueva, audacia en mi hija, se acercó a Subaru, irradiando una fría mirada escrutadora. ¿Podrías ser tú la influencia corruptora, Subaru Natsuki? Susurrándole desafío al oído. Provocándola a ser grosera con su padre, Natsuki Subaru. Quizás debería dejar de bromear sobre la necesidad de deshacerme de ti. Puck. Deja de decir esas cosas. Ni siquiera en broma. Los demás observaron el intercambio con emociones encontradas. Roswell, como siempre, observaba en silencio con una expresión indescifrable y una sonrisa inquietante. Beatrice observaba la situación, confiando plenamente en el juicio de su hermano mayor.
Aún así, su pequeña mano se tensó sutilmente cerca de su taza de té, preparándose para ayudar al joven si Puck se pasaba de la raya, pero solo porque tenían un contrato temporal entre ellos. Ram y Rem observaban con creciente preocupación. Eran obra suya. Su entrenamiento, su estímulo para que Emilia se hiciera valer, sin querer, habían puesto en la mira a Subaru. Un viejo y familiar temor resurgió en el estómago de Rem. No soportaba verlo sufrir de nuevo, y menos por su intromisión bien intencionada. La determinación endureció su mirada. Gran espíritu Puck. Rem dio un paso al frente, con voz clara y resonante a pesar del frío. Hizo una profunda reverencia. Subaru-kun no tiene ninguna responsabilidad por el cambio de actitud de Emilia-sama. La culpa es solo de Rem. Levantó la cabeza y se encontró con la mirada sorprendida de Puck. Durante semanas, Nee-sama y yo hemos estado ayudando diligentemente a Emilia-sama en su preparación para la selección real. Representamos situaciones, le enseñamos a responder, la animamos a encontrar su voz, a imponer respeto. Esta asertividad proviene de nuestro entrenamiento, no de la influencia de Subaru. Así es, Puck, confirmó Emilia rápidamente, asintiendo vigorosamente. Rem y Ram me han sido de gran ayuda. Representan situaciones, me ayudan a encontrar las palabras adecuadas, les estoy muy agradecida. Ya veo, murmuró Puck, flotando más abajo, acariciándose la barbilla con la pata. Frunció el ceño. Cuesta creer que ahora haya dos causas de migrañas. Como un padre asediado, hizo una pausa dramática, palpable el peso de la pena paternal. Me duele profundamente ver a mi hija, antes dócil, volverse tan autoritaria. Pero, una sonrisa lenta y sincera le iluminó el rostro, dándole calidez a la mirada. No puedo negar el orgullo de un padre. Un gobernante necesita esa fortaleza en su columna. No sé si me gusta, pero si Lia lo dice, volviendo la cabeza hacia Subaru, Puck cruzó sus pequeñas patas en un gesto de disculpa. El gran espíritu se giró por completo hacia Subaru, haciendo una pequeña reverencia formal en el aire. Subaru Natsuki, te ofrezco mis más sinceras disculpas por las acusaciones fuera de lugar. Como compensación por la fría recepción, lanzó una mirada significativa a las piernas recién congeladas de Subaru. Te permitiré gentilmente conservar tus joyas familiares. Considéralas a salvo del picahielos. Subaru suspiró aliviado. Apenas tuvo tiempo de mirar a Rem para agradecerle su oportuna ayuda cuando Emilia interrumpió la conversación. ¿Joyas de familia? Subaru, ¿tienes joyas? Sus ojos se abrieron con asombro infantil, completamente ajena al repentino silencio de horror que se apoderó de la habitación. ¿Por qué nunca me las has enseñado? Tengo muchísima curiosidad. ¿Cómo son? ¿Puedes enseñármelas ahora mismo? La reacción al comentario completamente inocente de la niña fue inmediata. Roswaal se tapó la boca con el puño para contener la risa. Beatrice se atragantó estrepitosamente con el té, tosiendo y farfullando, y su rostro se tiñó de un rojo carmesí. Ram sacó una mano pálida de su manta, solo para darse un golpe seco y audible en la frente. Rem se tensó como una estatua, con el rostro inundado de un rubor tan intenso que rivalizaba con el cabello de su hermana. Un leve sonido ahogado, a medio camino entre un suspiro y un gemido, escapó de sus labios. Subaru se quedó mirando a la ofendida Emilia con los ojos muy abiertos. Puck rondaba cerca con la misma expresión, sin saber cómo responder. Subaru fue el primero en recuperar la compostura. Esa es tu metedura de pata, papi, murmuró entre dientes. Tú cavaste este hoyo, explícalo. Pasas muchísimo tiempo con Rem y Ram. Insistió Emilia, y su inocente persistencia elevó la vergüenza colectiva a niveles cósmicos. Su voz tenía un dejo de petulancia. Seguro que les has enseñado tus joyas un montón de veces. ¿Por qué solo a ellas? No es justo. Yo también quiero verlas. Esta vez hasta Ram se sonrojó ante tal tontería, y Rem emitió un pequeño ruido agudo, como una tetera llegando a su límite. Así es, Subaru-kun. Añadió Roswaal, con la voz temblorosa y una risa apenas contenida, brillando en sus ojos desiguales. Exhibes libremente tu invaluable artefacto a mis queridas doncellas, pero ocultas su magnificencia a tu devoto amo. Me siento hologado.
No estás ayudando. Le gritaron Subaru y Puck a la vez. Roswaal finalmente no pudo contenerse y se echó a reír a carcajadas. Beatriz, desesperada, se tapó los oídos. Supongo que Betty se niega a escuchar esta farsa indecente. Su voz temblaba de indignación. Lia. Era una metáfora. Gritó Puck, lanzándose frenéticamente a revolotear frente a Emilia. Una figura retórica. Subaru no posee joyas ocultas. Su único tesoro es esa extraña metía que lleva. Tranquilízate, por favor. A este ritmo, si alguien mira dentro de la mansión desde afuera, no verá estatuas congeladas sino una escena de asesinato cubierta de escarcha. Subaru suspiró profundamente, volviendo a sus sombríos pensamientos sobre su situación. Pero entonces sus propias palabras lo impactaron. De repente, se levantó de un salto de la silla, y la manta se deslizó dramáticamente hasta enroscarse alrededor de sus tobillos como un capullo desechado. Esperen. Eso es todo. Gritó, señalando con un dedo triunfal hacia el gran vestíbulo de la mansión. Afuera. Si la barrera de Beaco mantiene el maná de Puck atrapado dentro, la solución no es esperar en la nevera. Es esperar afuera. Todos. Síganme. Nos libramos de la congelación. Encontró una solución. Tan simple como obvia. No tendrían que esperar y arriesgarse a sufrir hipotermia mientras Puck lidiaba con su estreñimiento mágico. Con un gesto dramático, impulsado por el alivio y el triunfo, agarró las enormes manijas de la puerta, cubiertas de escarcha, y las abrió de par en par. Afuera caía una lluvia torrencial e incesante. Tienes que estar bromeando, fue el único pensamiento de Subaru. Fin del capítulo. M.